¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde sería capaz de llegar tu propia madre para evitar que seas feliz? ¿Imaginas que la persona que te dio la vida sea la misma que intente destruirte, no con un arma, sino con una llamada telefónica a la policía, acusándote de ser un narcotraficante simplemente porque decidiste pasar la Navidad con la familia de tu novia en lugar de con ella? Lo que voy a contarles hoy no es el guión de una película de terror psicológico, ni es una exageración de internet. Es la realidad cruda y desgarradora de un hombre de 30 años que tuvo que elegir entre su salud mental y la sangre que corría por sus venas. Esta es la historia de cómo una madre narcisista, obsesionada con mantener a su hijo como un bebé perpetuo, terminó tras las rejas, cómo un padre despertó de un sueño de décadas y cómo el karma, a veces, tiene una puntería perfecta. Si alguna vez te has sentido culpable por poner límites a tu familia, si alguna vez te han hecho sentir que eres un mal hijo por querer vivir tu propia vida, quédate hasta el final. Porque lo que sucedió en esa casa, en ese tribunal y en esa llamada de Skype, cambiará para siempre tu perspectiva sobre el amor familiar tóxico. Todo comenzó hace 8 años, cuando yo tenía 22 años. Vivía en el centro de Estados Unidos, atrapado en una dinámica que muchos de ustedes quizás reconozcan demasiado bien. Mi madre no era una madre convencional, era una reina que necesitaba súbditos, y yo era su súbdito principal, su bebé perpetuo. La mayoría de mi familia, por comodidad o por miedo, le seguía la corriente. Era más fácil decir sí a sus caprichos que enfrentar sus berrinches explosivos. Solo mis 3 hermanas mayores lograron escapar, una de ellas incluso se mudó a Canadá solo para poner un océano de distancia entre ella y nuestra madre. Yo era el único varón y el más joven. Eso, en la mente distorsionada de mi madre, me convertía en su propiedad exclusiva. Desde que tengo memoria, su comportamiento fue manipulador y narcisista. Todo giraba en torno a ella. Incluso mis propios cumpleaños tenían que tratarse de ella. Si yo soplaba las velas, ella tenía que estar en el centro de la foto. Si yo recibía un regalo, ella tenía que comentar lo mucho que le costó conseguirlo. Tenía lo que algunos llamaban un complejo de madre reina. Esperaba ser honrada y venerada en cualquier festividad, aunque no hiciera nada del trabajo ni la planificación. Recuerdo claramente mi cumpleaños 21. Para cualquiera, esa es una edad simbólica, la entrada oficial a la adultez en Estados Unidos. Decidí celebrarlo en un bar local con mis amigos. Nada elegante, solo cerveza, música y libertad. Mi madre se presentó con un atuendo que se parecía sospechosamente a un vestido de novia blanco, con un peinado estilo Cenicienta de Disney y una capa de maquillaje tan gruesa que intentaba ocultar sus casi 50 años. Mi padre, detrás de ella, vestía su traje de iglesia y parecía un hombre condenado a muerte. Desde el momento en que entró, se pavoneó hacia mí, saltitando en cada paso, y se aferró a mi brazo como si fuéramos una pareja llegando a la boda real. Yo me aparté. Le dije firmemente que no iba a ir agarrado de su brazo, que era mi día. Ella no entendía el concepto. Para ella, yo era una extensión de su cuerpo. Cuando un desconocido bromeó diciendo que parecíamos una pareja feliz, ella se sonrojó. Ese fue el momento en que algo se rompió dentro de mí. Grité que lo que el tipo había dicho era asqueroso, que yo no me iba a casar con mi madre. El bar se quedó en silencio. Ella lloró, gritó que la estaba humillando en su día. Tuve que encerrarme en el baño de hombres para escapar de su acoso. Cuando salí, ella se había sentado en mi lugar. Mis amigos tuvieron que hacer un muro humano para que ella no se sentara cerca de mí. Pero el colmo llegó cuando empecé a bailar con una chica. Mi madre se abalanzó, intentó bailar conmigo a la fuerza, agarrándome del brazo. Tuve que despegarla físicamente. Me gritó tanto que la banda dejó de tocar. Intentó agarrarme de la oreja como cuando era un niño para regañarme, y yo le aparté la mano de un manotazo. Le dije frente a todos, no es tu día, nunca es tu día, es el mío. Ella salió corriendo del bar llorando como una adolescente a la que acaban de dejar plantada en el baile de graduación. Ese día supe que no podía quedarme. La gota que colmó el vaso fue una visita a la iglesia mormona local. Ni siquiera éramos mormones, pero ella nos arrastraba allí cuando quería vengarse de mí. Me puso en evidencia frente a toda la congregación, intentando infantilizarme después del sermón. La confronté allí mismo, frente a todos, y me fui. Alquilé un cuartito en la casa de los padres de un amigo por $200 al mes. Mientras empacaba, ella rogó, lloró y suplicó. Le dije la verdad que llevaba años guardando: yo soy tu hijo, no tu esposo, y estoy harto de la forma asquerosa en la que te comportas conmigo. Ella salió corriendo sollozando y no hablamos durante meses. Me mudé lejos. Compré una camioneta y un remolque camper.
Pasé 2 años viviendo en ese camper mientras trabajaba en un empleo sencillo en el norte de California. Durante ese tiempo, corté contacto con casi todos. Necesitaba sanar. Necesitaba aprender quién era yo sin su sombra proyectada sobre mi vida. Con el tiempo, conocí a alguien nueva. Ella y yo seguimos juntos hasta el día de hoy. Ninguno de los dos está realmente interesado en casarnos o tener hijos pronto, pero construimos una vida tranquila, lejos del caos. Pero el pasado tiene una forma de perseguirte, especialmente cuando tu madre es una narcisista que no acepta el no como respuesta. Diciembre de ese año. La Navidad se acercaba. Recibí múltiples llamadas, correos y mensajes de texto de ella, rogándome que fuera a Navidad. Pero había una condición: no lleves a tu novia. No sé cómo lo había descubierto, pero ahí estaba la exigencia. Le dije que si ella no era bienvenida, entonces yo tampoco. Me llamó irracional. Llamó a mi novia una zorra entrometida en nuestro vínculo especial. Sí, leyeron bien. Dijo que ninguna mujer debía interponerse entre una madre y su hijo. Luego, prácticamente me ordenó ir. Cuando me negué, empezó con las amenazas vacías. Dijo que se autolesionaría. Le dije que podía hacer lo que quisiera, que era su propio cuerpo, pero que yo no iría a Navidad y, en cambio, la pasaría con la familia de mi novia. Mi madre dijo que me arrepentiría de esa decisión y colgó en un arrebato de rabia. Nunca imaginé que su amenaza no era sobre su cuerpo, sino sobre mi libertad. 2 días antes de Navidad, la tranquilidad de nuestra vida se hizo pedazos. La puerta de la casita que mi novia y yo alquilábamos fue tirada abajo a patadas por la policía. Estaban convencidos de que estábamos operando un laboratorio de metanfetamina. Nos detuvieron, nos interrogaron mientras la policía convertía nuestro patio en un verdadero mercado de pulgas. Sacaron muchos de nuestros muebles y pertenencias personales y los acomodaron afuera en filas para inspeccionarlos. Revisaron la casa con perros antidrogas. El miedo que sentí en ese momento es indescriptible. Estabas parado, con las manos atrás, viendo cómo tu vida privada era esparcida sobre el césped para que extraños la juzgaran. No encontraron nada. Nada más que aspirinas y un medicamento que yo tenía en ese momento para la depresión. La policía estaba visiblemente decepcionada. Supongo que esperaban un gran golpe antidrogas o algo así para justificar la destrucción de nuestra puerta y nuestra paz. Resulta que todo esto pasó porque mi madre los llamó. Dio detalles tan precisos que tuvo que habernos estado acechando en algún momento. Afirmó que yo usaba mi camper como tapadera para vender metanfetamina. Supongo que veía demasiada televisión. Cuando la policía no encontró nada en la casa, ni en ambos vehículos ni en el camper, se vieron obligados a volver a meter todo y dejarnos ir. Pero el daño estaba hecho. El arrendador estaba enojado, nosotros estábamos traumatizados y la confianza en la seguridad de nuestro hogar se había roto. Comprensiblemente estábamos furiosos, pero no pude hacer mucho más que presentar una queja. Sin embargo, como un gran golpe de karma, mi madre fue arrestada durante su propia fiesta de Navidad frente a la mayor parte de la familia. La investigación después mostró la magnitud de su obsesión. Había tomado un vuelo a mi estado. Pasó unos días siguiéndonos y tomando fotos de mí, de mi novia y de nuestra casa. Había entrado y fotografiado todo lo que pudo, hasta la ropa interior en mi cajón. Eso fue especialmente asqueroso. La policía encontró que había documentado dónde trabajaba yo y a qué horas mi novia y yo solíamos estar en casa o en nuestros trabajos. No estamos seguros de cuál era su objetivo general, pero probablemente implicaba algo más que solo asustarme con la policía. Quizás esperaba que me arrestaran de verdad para tener una razón para rescatarme y llevarme de vuelta a casa. Solicité una orden de alejamiento. Mi madre pasó 2 años en la cárcel por presentar una denuncia falsa y por acoso y acecho. Mientras mi madre estaba encerrada, algo milagroso sucedió en el resto de la familia. Me reconecté con ellos y todos admitieron que habían sabido durante años cómo era ella conmigo. Se disculparon por no hacer nada para ayudar, especialmente mi padre. Lloró mientras me pedía una enorme disculpa por teléfono. Durante años, él había sido un espectador pasivo, permitiendo el abuso para mantener la paz. Pero ver a su hijo casi ir a la cárcel por la locura de su esposa fue el despertar que necesitaba. Solicitó el divorcio después de que mi madre saliera de la cárcel. En el divorcio, mi madre se quedó con la casa, principalmente porque mi padre ya no la quería y aceptó dejarle su parte a cambio de una separación limpia. El tribunal dictaminó que no tenía que pagar ninguna pensión alimenticia de cónyuge de todos modos porque ya estaban ambos jubilados. Así que él eligió mudarse más cerca de mí. Ahora vive en el mismo estado, en un remolque que ya tenía desde los 90, a lo largo de la costa oeste.
Dice que pasa sus tardes tomando té y mirando las olas y que no podría ser más feliz. Mi madre no se tomó bien el divorcio e intentó alargarlo, pero varios familiares se presentaron con declaraciones como testigos. Mis hermanas aparecieron todas para hablar de cómo era ella realmente. Algunos parientes incluso tenían grabaciones de las cosas asquerosas que mi mamá solía decir. Encima de todo eso, se supo que mi madre no solo le había sido infiel a mi padre, sino que lo hizo varias veces con diferentes hombres. Algunos incluso se presentaron durante el divorcio con pruebas. El juez terminó negándose a permitir que mi madre alargara el divorcio por más tiempo e incluso su abogado le dijo que lo dejara ir si quería mantener intacta su jubilación. Cuando todo terminó, mi madre básicamente se quedó sola en la vieja casa familiar y casi nadie quiere tener nada que ver con ella. Se ha puesto en contacto conmigo en varias ocasiones con diferentes números, pero yo solo le dije que esto era el resultado de sus propios actos y ahora tendría que vivir con ello. Intentó decir que estaba yendo a terapia, pero le dije que debió haberlo hecho hace mucho tiempo y que ya no me importaba porque no podía deshacer las cosas que ya había hecho. Ella solo lloró y colgó el teléfono. No he hablado con ella desde entonces. O al menos, eso creía yo, pero esta historia tiene actualizaciones, y créanme, se pone más oscuro antes de terminar. Actualización 1. Los detalles del infierno. Cualquiera que haya escuchado mi historia sabe el nivel de locura infantilizante que mi madre tenía conmigo. Prácticamente quería que yo estuviera pegado a su cadera y quería que yo fuera perpetuamente un niño. Esto es solo una de las muchas cosas horribles que hizo. Intentó sentarse en mi regazo un par de veces cuando ya era adulto y dijo que quería mimos. Yo lo llamé raro abiertamente y ella repetía lo de siempre, hacer pucheros y gaslighting, diciéndome que yo era el que estaba mal por interpretar mal su amor maternal. Cuando ella tenía 45 años, empezó a hablar abiertamente con otras personas cerca de mí sobre querer hacerse un lifting facial e implantes de pecho para verse 20 años más joven. Y mientras lo hacía, me miraba de reojo. Mi padre dijo firmemente que jamás pagaría por cosas tan innecesarias. Eso provocó muchas peleas en las que ella lo llamaba poco comprensivo y luego pasaba semanas haciéndose la víctima. En el juicio, cuando subí al estrado contra mi madre, conté todo, absolutamente todo lo asqueroso que me hizo. Todo lo de mi primera publicación salió y tuve que obligarme a parar. Todos, excepto mi madre en la sala del tribunal, estaban abiertamente asqueados. Mi madre empezó a llorar feo en el momento en que todas las miradas se posaron sobre ella. La parte donde conté que había llamado a mi novia una zorra entrometida en un vínculo especial imaginario que ella percibía como si existiera entre nosotros, realmente tocó una fibra porque me enfurecí incluso al hablar de ello. Mi madre intentó defenderse y decir que si teníamos ese vínculo incestuoso, pero yo afirmé que eso estaba solo en su cabeza y siempre lo estuvo. Eso la hizo derrumbarse y el juicio tuvo que terminar por el día después. Actualización 2. La justicia y la verdad. Aunque presenté cargos contra mi madre por acecharme y tratar de hacerme pasar por traficante de drogas, yo no quería pasar mucho tiempo en la corte porque eso significaba estar cerca de ella. Así que los eventos que voy a describir son mitad de mí y mitad de mi padre. Fue hace 5 años. Así que por favor no me destrocen si algo suena raro. Es algo que en gran medida he intentado dejar atrás. Para empezar, mi padre en realidad no sabía que mi madre loca había tomado un vuelo a mi estado para acecharme. Ella le dijo que solo iba a tomarse unas pequeñas vacaciones lejos de todos por su propia salud mental y nunca le dijo a dónde iba. Mi pobre padre no sabía lo que estaba a punto de hacer o me habría advertido. Mi madre luego pasó varios días siguiéndome a mí y a mi novia en secreto con su teléfono. Usó la llave de repuesto que teníamos escondida dentro de una piedra falsa para entrar en la casa en la que vivíamos en ese momento. Luego fotografió todo lo que pudo, incluso cosas más íntimas que preferiría no describir. Después de que regresó a casa, mi padre dijo que ella se veía muy engreída por algo. Lo describió como esa mirada que alguien tiene cuando cree que ha ganado. Parecía inusualmente feliz y excitada hasta que la policía llegó y la arrestó en Navidad. Mi padre dijo que ella estaba llorando a mares y diciendo que no había hecho nada malo mientras se la llevaban los policías. La evidencia en su contra era clara. Todas las fotos se encontraron en su teléfono y mi padre se dio cuenta rápidamente de lo que había hecho. La llamada que mi madre hizo para decir que yo vendía drogas incluso la hizo desde su propio teléfono. La llamada fue grabada y se rastreó hasta su teléfono con bastante facilidad. Cuando mi madre fue confrontada con la evidencia, mi padre dijo que ella solo empezó a llorar y suplicar. Cuando se negó a levantarse de la mesa, la policía tuvo que moverla. Mi padre dijo que ella simplemente se dejó caer completamente y se negó a cooperar. Nadie la sacó bajo fianza tampoco. Tuvo que usar su propio dinero para salir. Mi padre dijo que ella quería llamarme para rogar,
pero supongo que en un raro momento de lucidez se dio cuenta de que no había manera en el infierno de que yo la sacara después de lo que hizo. Su abogado le aconsejó que se declarara culpable. Así que ella lo despidió y dijo que se representaría a sí misma. Bueno, eso salió tan bien como puedes imaginar. Estuvo en la corte más rápido de lo que pensé. Mi novia y yo tuvimos que volar para testificar contra mi madre, pero yo solo me quedé lo necesario. Tomé el primer vuelo que pude para volver. Mientras estuve allí, mi madre parecía mirarme casi constantemente. Las miradas iban desde su expresión suplicante y asquerosa hasta una rabia absoluta. Cuando mi madre subió al estrado, dio un discurso de por qué creía que tenía razón. Yo necesitaba aprender una lección por negarme a volver a casa y por poner alguna zorra antes que a ella, porque ella debía haber sido la única mujer que yo necesitara. También intentó seguir mirándome todo el tiempo mientras daba ese discurso. El juez le dijo repetidamente que no hiciera eso. El juez consideró que mi madre estaba mentalmente mal, pero cuando dijo esto, ella se le fue encima diciendo que estaba completamente cuerda. Claro que eso solo la hizo quedar más loca. Dijo que solo era una madre cuidando a su hijo y que hizo lo que tenía que hacer para enseñarme una lección. Mi padre habló y dijo que si realmente estaba cuidándome, no habría intentado convertir a su propio hijo en su segundo esposo, ni hacerme pasar por cosas que no hice solo porque me negué a obedecerla. Eso hizo que ella se le fuera encima a él y los guardias tuvieron que mantenerlos separados. El juez originalmente iba a ser más indulgente con mi madre, pero decidió que necesitaba tiempo real entre rejas y la sentenció a 2 años de prisión con 3 años de libertad condicional. Cuando la sentenciaron, mi madre se puso en modo bebé y tuvo una rabieta de golpear con los puños y llorar como un bebé. Tuvieron que sacarla cargada de la sala del tribunal porque se negó a cooperar otra vez. Actualización 3. El final del camino. Esta debería ser mi actualización final y va a ser dura. Para todos los que dijeron que mi madre intentaría lo que fuera para contactarme después de que su libertad condicional terminara, tenían exactamente razón. En 5 años todavía no había soltado la locura que tenía en la cabeza y todavía venía por mí con la misma mentalidad incestuosa de antes. Mi tía me contactó y dijo que mi madre estaba buscando contratar a un detective privado para encontrarme, ya que nadie en la familia le diría dónde estoy. Me he mudado desde que sucedió todo lo que conté previamente. Por suerte, solo estaba fanfarroneando con eso porque no podía pagar un detective privado sin perder una buena parte de sus ahorros de jubilación. Casi ningún familiar hablaba con ella más allá de un chequeo de vez en cuando para asegurarse de que siguiera respirando. Decían que por lo general estaba callada, antisocial y arrepentida. Resulta que solo estaba esperando su momento. Toda esa terapia a la que supuestamente fue en los últimos años será pura fachada. No ha cambiado en absoluto. No retiro eso. Ha cambiado, pero para peor. Quería que su libertad condicional y mi orden de alejamiento contra ella expiraran. Luego volvió de lleno a su viejo yo. Empezó a usar en público vestidos coloridos que se pueden describir como mala dama de honor y princesa Disney. Tiene casi 60 años y empezó a salir vestida así nada más. Pasó los últimos 3 años después de prisión, reuniendo lentamente esos vestidos y montando el acto de una vieja rota a la que nadie ama. Cualquiera que la viera decía que esos vestidos eran lo único que usaba una vez que terminó su libertad condicional. Incluso dentro de casa era su ropa principal. No me sorprendería si gastaba más dinero en maquillaje y tinte para el cabello que en comida cada mes. Para colmo, también se volvió loca con la dieta keto para bajar de peso este año. Admito que bajó bastante, pero se embadurna la cara de maquillaje y se peina de todas las formas que esperarías de alguien en la negación más extrema sobre su edad. Mi tía me mandó algunas fotos de ella y era muchísimo peor que como se veía en mi cumpleaños 21. Imagina una versión flaca Disney de esa mujer del show de Drew Carey que se ponía toneladas de maquillaje en cada episodio. Esa es la infantilizadora. Muchos dirían ahora que simplemente siguiera sin contacto, pero era más fácil decirlo que hacerlo. Mi madre quizá ya no sepa dónde vivo, pero sabe en qué estado estoy. Y también creía que yo no podía estar demasiado lejos de mi padre y tenía toda la razón. Mi madre estaba amenazando con ir a mi estado y literalmente buscarme por todas partes. Imagina a una vieja vestida como princesa Disney en medio de una ciudad repartiendo fotos mías de hace casi una década, preguntándole a la gente dónde estoy y contándoles lo que se le ocurra sobre mí. Solo puedo imaginar las cosas asquerosas que saldrían de su boca. No iba a permitir que eso pasara. Hablé con varios familiares y estuvimos de acuerdo en que la única manera de que mi madre no viniera corriendo con su trasero de princesa Disney a mi estado a buscarme, sería que yo hablara con ella antes. Sé que muchos probablemente están gritando mentalmente, no lo hagas. Es una psicópata. Bueno, no se equivocan,
pero al mismo tiempo estoy harto de correr. Ella no tenía idea de cómo me veía después de más de 5 años. Ya no era el chico que ella conocía. Estoy más grande, más musculoso y tengo una buena barba. Incluso he aprendido algo de boxeo con un amigo del gimnasio. Él todavía me patea el trasero, pero me defiendo. Mi tía me ayudó a arreglar para hablar con mi madre por Skype. Mi madre aparentemente estaba tan emocionada que literalmente se hizo encima y tuvo que ir a cambiarse antes de que pudiéramos hablar. Mi tía estaba con ella del otro lado y estaba lista para intervenir si las cosas se ponían demasiado locas. Se conectó la videollamada y cuando nos vimos por primera vez, mi madre no me reconoció para nada. Solo preguntó quién era el tipo grande y peludo frente a la pantalla hasta que hablé. Las primeras palabras que salieron de mi boca fueron decir sarcásticamente, ¿esperabas al príncipe encantador? Gracias, Shrek, por la frase. Reconoció mi voz de inmediato y empezó a llorar. Gimoteaba y me preguntaba qué me había hecho a mí mismo. Le dije que crecí, no gracias a ella. Mi tía hizo de mediadora y calmó a todos. Mi madre tuvo que limpiarse mucho maquillaje porque las lágrimas se lo corrían. Luego quiso que la excusaran para ir a retocárselo. Yo dije que no iba a esperar eso. O hablábamos en ese momento o no hablábamos en absoluto. Ella gimoteó que quería verse bien para mí. Yo le dije que no había nada que pudiera hacer para verse bien para mí. Lo que la hizo llorar más, ¿ni mi propio hijo no me encuentra atractiva? Supongo que voy a llorar por eso. Al principio mi novia no estaba en el plano de la cámara, pero en el segundo en que mi madre se dio cuenta de que estaba allí, se puso súper iracunda y estaba por decir algo condenatorio. Pero se frenó antes de decir algo peor. ¿Qué está haciendo ella ahí? Le dije que seguimos viviendo juntos, que la amo y que quizá algún día nos casemos. Mi madre se dejó caer en el sofá llorando y actuando como una diva triste. Le dije que dejara de ser un bebé y se calmara. Incluso si mi novia y yo nunca nos casamos, igualmente me gustaría envejecer con ella. Mi madre en realidad gritó, pero yo ya soy vieja y estoy sola. Le dije que eso no significaba nada para mí. Le pedí que se calmara o yo terminaba la llamada y nunca más volveríamos a hablar. Se tomó un momento para calmarse y mi tía le trajo un helado keto del freezer. Ella empezó a devorarlo con gula, le dio un par de dolores de cabeza por el helado y se la pasó quejándose de que es vieja hasta que se lo terminó. Cuando terminó, tiró el pote del helado, se calmó de forma inquietante y dijo que estaba lista para hablar otra vez. Hablamos de cosas mundanas un rato. Ella intentaba preguntarme detalles íntimos de mi vida, dónde trabajo, dónde vivo, todo eso. Cada vez que yo me negaba a responder, le decía que no tenía permitido tener ninguno de esos detalles después de haberme acechado y haber intentado hacerme pasar por un traficante al estilo Breaking Bad. Ella lloró diciendo que eso fue hace 5 años y me rogó que lo dejara atrás. Le dije que era increíblemente afortunada de que yo siquiera estuviera hablando con ella después de toda la mierda que hizo, lo que la devolvió al llanto y mi tía tuvo que tomarse unos minutos para calmarla. Fue mezquino de nuestra parte, pero mi novia y yo teníamos un plan para ver cuán loca de verdad estaba mi madre. Yo sabía que apenas se estaba conteniendo. Esperamos la oportunidad perfecta y mi novia se inclinó y me dio un beso en los labios. Mi madre puso una mirada muy inquietante, con los ojos bien abiertos, y de verdad dijo, ojalá me dejaras besarte así a mí también. Todos nos quedamos en silencio. Mi tía, que había estado mediando, parecía como si le acabaran de dar una bofetada. Y yo dije, ya está, terminé. No has cambiado nada. Mi novia me abrazó y yo la abracé mientras decía que ella es mi única y verdadero amor. Mi madre perdió la cabeza con eso y empezó a gritar. Ahí fue cuando yo cerré la laptop de golpe y la apagué. Mi tía del otro lado la pasó muy mal. Mi madre empezó a atacarla como una lunática y tuvieron que llamar a la policía. Mi madre terminó en una internación psiquiátrica porque también atacó a la policía. Debió haber sido como una escena de una película de terror o un videojuego con una vieja con el maquillaje corrido y un vestido de princesa Disney atacando a la gente como un animal salvaje. La policía la arrestó después de rociarla con gas pimienta y al poco tiempo la metieron en un psiquiátrico. Ya lleva ahí unos meses y la han considerado un peligro para sí misma y para los demás. Después de que la encerraron, mi madre empezó a amenazar con quitarse la vida si yo no iba a verla. También exigió que le permitieran su maquillaje y sus vestidos, lo cual obviamente fue negado. Mi tía inicialmente fue la única que fue a visitarla y de alguna manera se convirtió en el poder legal y representante de mi madre. No sé los detalles de cómo, pero tampoco me importa. Mi tía me dijo que mi madre parece verdaderamente rota ahora. La tienen bajo vigilancia constante y ella quiere morirse. Ha dejado de llorar por mí, pero pasó mucho tiempo en negación seria porque estaba convencida de que yo iría por ella.
Luego, de entre todas las personas, mi padre la visitó. No hace mucho él empacó su tráiler y condujo hasta nuestro estado de origen. Mi madre no estaba feliz de verlo. No sé qué se dijeron, pero escuché que él la destrozó verbalmente. No hace falta mucho para hacerla llorar, pero lo que él dijo hizo algo mucho peor. Creo que guardó esas palabras durante 5 años, pero lo que sea que dijo tuvo un impacto tan fuerte que ella casi quedó catatónica. Mi tía me dijo que mi madre se volvió más cooperativa después de eso y ha dejado de llorar porque el príncipe encantador no vino por ella. Mi padre no se quedó, pasó unas 2 semanas poniéndose al día con todos y se fue a Nuevo México. Tiene un primo allí y dice que le apetece estar en el desierto un tiempo porque el aire salado de la costa estaba comiéndose su camioneta y su tráiler. Además, odia los mariscos. Así que ahí está ahora. Uno de mis primos más jóvenes del lado de mi madre, que tiene una novia embarazada, se va a mudar a la casa de mi madre y se encargará del mantenimiento, las cuentas y los impuestos a cambio de no pagar alquiler. Pueden quedarse allí mientras mi madre esté encerrada o hasta que fallezca. De cualquier modo, yo no querría vivir allí, aunque me dejara la casa en herencia cuando muera. No quiero tener nada que ver con ella. Me alegra que mi madre no vaya a venir a buscarme, pero al mismo tiempo me da completamente igual que esté encerrada en una celda acolchada. Ella perdió cualquier sentimiento de cuidado que yo tuviera por ella hace mucho tiempo. Yo mismo le habría dado una paliza si hubiera venido por mí otra vez. Parece que quizá nunca tenga que hacerlo. Si alguna vez sale de ahí, voy a solicitar otra orden de alejamiento de inmediato. Mi tía y yo estamos bastante convencidos de que estará encerrada por mucho tiempo. Quizá el resto de su vida. Ojalá. Entiendo cómo lo plantean, pero su manipulación es profunda. Tuvo años de terapia y aún así no cambió. Aunque pudiera mejorar, no deshace todo lo que ya hizo. Y con un diagnóstico mental, sé que probablemente solo culparía a eso de todo. Sí, desde que hice esta cuenta, descubrí que mucha gente pasó por cosas muy parecidas a las que pasé yo. La humillación era una de las únicas formas en que ella se echaba atrás. A todos los que están viendo esto y se sienten identificados, poner límites no es ser un mal hijo. Proteger tu paz no es egoísta. A veces, el acto de amor más grande que puedes hacer por ti mismo es alejarte de quienes dicen amarte pero solo quieren poseerte. Mi madre me dio la vida, pero intentó robármela cada día. Hoy, por fin, soy libre. Y esa libertad, aunque costó dolor, lágrimas y años de silencio, es lo único que realmente poseo. Si esta historia te resonó, si alguna vez has sentido que tu familia es tu prisión, recuerda que tienes el derecho de salir. Tienes el derecho de cerrar la puerta. Tienes el derecho de vivir. No dejes que nadie, ni siquiera la sangre que corre por tus venas, te convenza de que mereces vivir en la sombra de alguien más. El sol brilla para todos, pero tienes que salir de la cueva para sentirlo. Gracias por escuchar mi historia. Espero que alguna vez puedan escribir el final de la suya, uno donde ustedes sean los héroes, no las víctimas. Hasta la próxima.